Hola, en esta oportunidad vamos a abordar la temática de jornada de trabajo, descansos y trabajo de mujeres y menores. En la empresa Aceros S.A., que se dedica a la construcción de piezas metálicas, con motivo de un pico de producción, se ha solicitado especial colaboración a los empleados en el periodo vacacional, ya que deben cumplir los plazos de entrega del nuevo proyecto. Por tal motivo, la mayoría de los empleados con más antigüedad ha aceptado gozar solamente una parte de los días de vacaciones que les corresponden, dejando pendiente el resto de las mismas para más adelante. Algunos determinaron de antemano en qué fecha harían uso de los días que les falta gozar y otros no definieron aún el periodo en que gozarían los días restantes. Javier Celis, uno de los empleados con mayor antigüedad, en el mes de junio decide solicitar las 2 semanas que había dejado pendientes y desde Recursos Humanos de la empresa le indican que ya las había perdido. Les pido que piensen qué condiciones son las que regulan el descanso anual o vacaciones y cómo se relacionan esas condiciones con esta situación problemática planteada. Vamos a recordar para ello que las vacaciones son un descanso anual obligatorio y la cantidad de días de vacaciones depende de la antigüedad que tenga el trabajador en la empresa. Tienen que darse ciertos requisitos para su goce. Primero, un tiempo mínimo, es decir, el trabajador tiene que haber trabajado por lo menos la mitad de los días hábiles del año para poder gozar de las vacaciones completas que le corresponden por su antigüedad. Luego debe hacer uso de las mismas en un periodo que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril del año siguiente. Y por último, no le está permitido acumular vacaciones, por ejemplo, 2 o más periodos, ni tampoco fraccionar las mismas. También debemos tener en cuenta lo que la Ley de Contrato de Trabajo prevé con relación a la notificación de las vacaciones. Recordemos que es una obligación del empleador hacerlo con 45 días de anticipación, que debe enviarse de modo tal que las vacaciones finalicen el 30 de abril como máximo y que si no lo hace, el trabajador es el que va a notificar cuándo va a hacer uso del periodo vacacional, siempre que finalice como máximo el 31 de mayo. Entonces, podemos concluir que en la situación planteada, si bien el acuerdo no se dejó por escrito, debe prevalecer el principio de buena fe y la primacía de la realidad, ¿sí?, aplicándose a este caso concreto y respetando las vacaciones que le habían quedado pendientes de gozar a Javier Celis. Ahora vamos a analizar un caso de suspensión del contrato de trabajo y les voy a leer la situación problemática relacionada. Luego de la finalización del proyecto extraordinario que tuvo a cargo Aceros S.A., el volumen de trabajo se redujo, quedando por debajo de lo habitual. Por dicho motivo, decidieron en la empresa plantear un esquema de suspensiones del personal con el pago de una suma no remunerativa durante el periodo de suspensión. La medida no abarca a todo el personal, por lo que deberán establecer a qué personal afectará la misma y de qué manera se llevará a cabo la implementación de dichas suspensiones, como asimismo los trámites a seguir. Entonces, yo les pregunto, ¿qué características debe tener la suspensión para ser válida? ¿Y cómo vamos a dar respuesta a este interrogante planteado? En primer lugar, una suspensión para ser válida tiene que tener una causa justificada, es decir, tiene que obedecer a un hecho que no es imputable a la empresa, al empleador y que tampoco pudo ser previsible. Por otra parte, tiene que tener un plazo fijo, que es un máximo de 30 días en un año, y debe ser notificada expresamente por escrito con indicación de la causa y del plazo por el cual estará vigente la suspensión. A su vez, la ley establece un orden donde indica
que primero se debe suspender al personal menos antiguo. Y si tenemos personas con la misma antigüedad, en ese caso se deberá empezar por las que tienen menos cargas de familia. Ahora bien, ¿cuál es el trámite que se debe seguir? ¿Qué deberá hacer Aceros S.A.? Debería tramitar un procedimiento preventivo de crisis, porque ¿cuándo se debe o en qué caso se debe tramitar este procedimiento? Cuando, por ejemplo, la medida de suspensión vaya a afectar a más del 15% del personal en empresas que tengan menos de 400 trabajadores. Luego, si la empresa tiene entre 400 y hasta 1.000 trabajadores y la medida afecta a más del 10% del personal, también debe iniciarse el procedimiento de crisis. Y la tercera situación, el tercer supuesto, es cuando la empresa tiene más de 1.000 trabajadores y la medida afecta a más del 5% de la totalidad de su personal. ¿Cómo se tramita este procedimiento de crisis? La empresa debe solicitar la apertura del procedimiento realizando, digamos, una solicitud ante el Ministerio de Trabajo, explicando los motivos y fundamentando la misma. Para ello debe acompañar todos los documentos que tiene como elementos de prueba de la situación que invoca. Este trámite se sustancia de la siguiente manera. El Ministerio debe citar una audiencia dentro de los 5 días, tiene un plazo de 10 días que otorga a las partes para que puedan negociar. Durante entonces esos 10 días siguientes las partes pueden negociar y el trámite finaliza ya sea por vencimiento del plazo sin que hayan llegado las partes a un acuerdo, por rechazo del procedimiento por parte del Ministerio si no se cumplen con los requisitos exigidos o por homologación del acuerdo al cual las partes hubieran llegado luego de la negociación. La ley autoriza que la suspensión sea sin goce de haberes, pero en los procedimientos preventivos de crisis lo habitual es que empleador y sindicato pacten una asignación para que no sea tan traumática esa medida, ese tiempo de inactividad para los trabajadores. Entonces, esta asignación tiene carácter de no remunerativo, está prevista en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y solamente tributa contribuciones a la obra social. En este caso, la suspensión no puede exceder de 90 días en un año, ¿sí? Y en caso de que exceda ese plazo y no sea aceptado por el trabajador, esto le da derecho al trabajador a considerarse despedido, excepto que el plazo superior resulte del acuerdo entre empleador y entidad sindical que haya sido debidamente homologado y al cual arribaron en este procedimiento preventivo de crisis. Les voy a comentar una situación problemática a través de la cual vamos a abordar el tema de enfermedades inculpables. Francisco Cuello, empleado de Aceros S.A., estuvo ausente con motivo de un accidente cerebrovascular durante 3 meses, del cual se recuperó y por suerte no quedó con secuelas. El mismo año de esta situación sufrió un accidente de tránsito por el cual le han pronosticado por lo menos un año sin poder volver al trabajo, ya que deberá realizarse más de una cirugía y no saben si se recuperará. El problema que se genera es que la sumatoria de licencias de este año supera los límites legales. Francisco posee 30 años de antigüedad en la empresa. Entonces, para analizar esta situación, vamos a recordar que la enfermedad o accidente inculpable es la que se produce por causas ajenas al trabajo y fuera del ámbito laboral. Yo les invito a recordar entonces cuáles son los plazos legales durante los cuales puede el trabajador suspender el contrato de trabajo por una enfermedad inculpable. Vamos a ver entonces los plazos de licencia por enfermedad inculpable. Cuando el trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad, puede gozar de 3 meses como máximo de licencia en el año. Cuando supera los 5 años de antigüedad, esa licencia puede
ser hasta 6 meses máximo. Ahora bien, en el caso que el trabajador tenga cargas de familia, los 3 meses se extienden a 6 meses, ¿sí?, para menos de 5 años de antigüedad, y los 6 meses se extienden a 12 meses cuando el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad. ¿Cómo se cuentan estos plazos? Los plazos se cuentan por cada enfermedad. Es decir, que si se agotan los plazos por una enfermedad o un accidente inculpable y luego el trabajador padece otra diferente, se vuelven a contar los plazos correspondientes que hemos visto con anterioridad. Entonces, analizando este caso, vemos que el trabajador tuvo primero un accidente cerebrovascular, por lo cual gozó de los 3 meses de licencia paga. Y ahora tiene o tuvo un accidente de tránsito por el cual le han dicho que va a tener por lo menos un año de recuperación, con lo cual puede hacer uso de los 12 meses de licencia paga que le corresponden por tener más de 5 años de antigüedad en la empresa y cargas sociales. Entonces, digamos que en este caso puede hacer uso de una licencia seguida de la otra, ya que, como dijimos, se cuenta por cada enfermedad. Vamos a ver ahora un tema de extinción de contrato de trabajo a través de la siguiente situación problemática. Luego de 12 meses de cirugías y tratamientos, a Francisco Cuello no se encuentra en condiciones de reintegrarse a trabajar, por lo cual Aceros S.A. procede a realizar la reserva de puesto correspondiente. Vigente la misma, a Francisco se le determina una incapacidad total y absoluta del 70%, por lo cual no se encuentra en condiciones de volver a trabajar. En Aceros S.A. no están seguros de cómo proceder, pero afirman que esta situación no puede generar obligación para la empresa, ya que no es una causa imputable a la misma. Yo les hago una pregunta: ¿qué establece la ley de contrato de trabajo en los casos en que el trabajador queda incapacitado? Vamos a recordar eso para poder dar respuesta a la situación planteada. En primer lugar, la reserva de puesto tiene una extensión máxima de un año. Es un periodo en el cual el trabajador ya se han vencido todos los plazos legales de licencia paga, por lo cual no recibe pago de haberes. Vencido ese plazo de un año, el contrato de trabajo se extingue cuando alguna de las partes así lo decida, sin derecho a indemnización alguna. Veamos en el caso en que se determina una incapacidad absoluta, el vínculo queda rescindido automáticamente por imposibilidad de su continuidad. En este caso, ¿cuáles son las consecuencias? Cuando el vínculo queda rescindido por incapacidad del trabajador, sí se genera una indemnización a favor del mismo. Es una indemnización equivalente a la del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que así lo establece la legislación en protección del trabajador que no va a poder volver a trabajar, y esto sin perjuicio de otros beneficios que la legislación le acuerde, como por ejemplo la posibilidad de una jubilación por invalidez. En la actividad práctica de este módulo se solicitó emitir un informe a la empresa. Para ello se indicó que te guiaras por las disposiciones correspondientes a la Ley de Contrato de Trabajo en relación con los hechos relatados en la situación planteada relativa al estado de excedencia. ¿Qué claves deberías haber tenido en cuenta para poder solucionar esta actividad práctica? Deberías haber considerado que para el goce de este beneficio se deben dar ciertas condiciones. Se puede gozar por un periodo determinado expresamente dispuesto en el artículo 183 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este periodo no se toma como tiempo de servicio.
Vamos a ver entonces la resolución de la actividad. El periodo de excedencia puede ser de un mínimo de 3 meses y un máximo de 6 meses. Al no computarse como tiempo de servicio, no genera remuneración ni se realizan aportes y contribuciones. Para gozar del mismo, la trabajadora debe contar como mínimo con 1 año de antigüedad y debe notificar que hará uso del derecho a gozar del estado de excedencia 48 horas antes de vencida la licencia por maternidad. Si formalizara otro contrato de trabajo en dicho periodo, el empleador puede no aceptar su reingreso. Veamos cómo queda el informe del asesor legal. Señores Aceros S.A., de acuerdo a la solicitud de asesoramiento con relación a la situación en que se encuentra la empleada Alicia Jerez, cumplo en acercarle toda la información pertinente correspondiente al estado de excedencia de una trabajadora mujer a fin de que puedan tomar las decisiones correctas en este caso. Encontrarán en el presente informe todo lo relativo a las diferentes situaciones planteadas y el fundamento legal pertinente. La situación de excedencia es un periodo de tiempo adicional que la mujer puede gozar al vencimiento de la licencia por maternidad. Este periodo puede extenderse entre un tiempo mínimo y uno máximo que establece la Ley de Contrato de Trabajo, siendo dicho periodo de una duración entre 3 meses y 6 meses. Para poder gozar de este beneficio, la mujer debe cumplir ciertos requisitos. Comunicar la duración del periodo durante el cual hará uso de la excedencia. Enviar dicha comunicación al empleador dentro de las 48 horas anteriores al vencimiento de la licencia por maternidad. Contar con una antigüedad en el empleo por lo menos de 1 año. Si durante el periodo de excedencia la empleada formaliza un contrato con otro empleador, automáticamente pierde el derecho a reintegrarse al trabajo. El reingreso al puesto por parte de la trabajadora debe efectuarse al vencimiento del plazo comunicado de excedencia. Si al vencimiento de dicho periodo Alicia Jerez decide reintegrarse al puesto, en caso de que Aceros S.A. decida no admitirla, deberá abonarle una indemnización equivalente a la indemnización de despido sin justa causa, salvo que la empresa demostrara la imposibilidad de reincorporarla, en cuyo caso deberá abonar el 25% de la indemnización. Por el contrario, si decide admitirla, puede hacerlo en el mismo puesto o en uno de categoría superior o inferior, siempre con acuerdo de partes. Los plazos de excedencia no se computan como tiempo de servicio y son sin pago de salario, por lo que en ese periodo no se generan aportes y contribuciones. Sin otro particular, saludo a usted atentamente y quedo a disposición para cualquier consulta, asesor legal.